la embajada castrista acá en la ciudad de Washington, D.C., acaba de reportar un supuesto atentado donde una persona, se ve en un video de seguridad, lanza 2 botellas con unas mechitas hacia adentro de la institución diplomática. Ellos lo llaman unos cócteles Molotov, supuestamente con un atentado terrorista, pero la verdad es que incluso se puede apreciar en el video que esto eran unas botellas con una mecha ahí, intención de sabotaje, intención de, daño a la propiedad, no había ninguno. Esto es más una payasada del castrismo para victimizarse y también para poner entredicho el trabajo que desde la oposición y el activismo con métodos de lucha no violenta hacemos desde acá los cubanos libres en Washington, D.C. Y yo digo que tiene que ver con lo que hicimos en Nueva York, porque obviamente ellos estaban muy molestos con esta presencia ahí en Nueva York, y no por casualidad Díaz-Canel se fue ese día, y ese día hicieron eso en la embajada a las 8 de la noche. Como tú bien dices, Reinier, el que lo hizo no tenía ningún objetivo de causar daño. El daño, por lo menos a la embajada y a la dictadura no le hizo el menor daño posible, le hizo un favor. Le dio una justificación. Le dio una justificación porque ellos están en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Nosotros mantuvimos casi perennemente el cartel de Center for Free Cuba, donde dice que ellos son patrocinadores del terrorismo, y precisamente hacen esto como para decir quiénes son los terroristas. Eso es lo que están diciendo en la propaganda. Entonces hay aquí un objetivo que totalmente está alineado con la dictadura. Ellos son expertos en eso. Fidel Castro fue el iniciador de toda esta metodología de inventar autoatentados y luego crear toda una atmósfera de victimismo, ¿no? Y entonces pues ahora ellos son las víctimas de ataques terroristas, cuando sabemos que realmente ellos son los terroristas y han sido siempre terroristas, es histórico. Ellos conquistaron el poder a base de terrorismo, llegaron al poder a base de terrorismo y se mantienen en el poder a base de terrorismo. O sea, no es que estamos con los brazos cruzados, dejando que esos dictadores sigan acabando con nuestra isla. No, no estamos de brazos cruzados. Estamos luchando, estamos en una guerra, lo sabemos, pero lo estamos haciendo mediante la no violencia, respondiendo a ellos que sí usan la violencia y la han usado siempre, y matan y asesinan. Y una cosa que tiene que recordar el pueblo de Cuba, los que viven dentro de la isla, es que no fuimos nosotros, ninguno de nosotros tres o ninguno de los activistas que participamos en Nueva York en estas manifestaciones y que hemos participado en disímiles manifestaciones acá en los Estados Unidos, los que amenazamos al pueblo de Cuba de acribillarlos si salían a las calles a protestar y reclamar sus derechos. El que hizo eso fue precisamente la cara de la dictadura, Miguel Díaz-Canel. No, es que el único sentido por el que ellos están ahí todavía es por mantenerse en el poder. Es lo único que ellos tienen las armas. O sea, sencillamente, a ellos les importa un bledo la suerte del pueblo, a ellos les importa un bledo el sufrimiento de ese país, les importa un bledo que ese país se está destruyendo. Lo único que tienen en su mente es sostenerse en el poder. De hecho, más que les importa un bledo, estoy seguro que los comunistas y los castristas y esa oligarquía que es la que impera y reina en Cuba desprecia al pueblo cubano. Sí. O sea, no solo es que les importa un bledo, es que los desprecian. Así mismo es. Y así lo han demostrado. Hicimos mucho por allá, hicimos mucho ruido, pero calentamos bastante, como se dice en buen cubano. 18 estuvimos desde bien temprano fuera de la misión diplomática permanente ante la ONU de la dictadura castrista. Si mal no recuerdo, cerca de las 6:30 de la mañana ya estábamos ahí frente a la instalación, y bueno, luego nos trasladamos a cerca de la ONU, donde nos están esperando ahí Liu y Ana, que les mandamos un saludo desde acá, y bueno, estuvimos ahí con otros cubanos, estuvo buenísima la manifestación. Luego regresamos nuevamente frente a la misión diplomática y estuvimos ahí hasta bien tarde, ¿no? Sí. Casi teníamos que haber puesto una casita de campaña frente a la misión diplomática. Fue lo que nos faltó. Una cosa muy interesante fue que la esquina donde estábamos lleva el nombre de los hermanos al rescate. Y eso de verdad que fue inspirador, ¿no? Sí. Que pudiéramos estar allí en esa esquina con ese nombre tan emblemático para nosotros. Y lo otro es que sí, o sea, que logramos que durante todos esos días no hubiera ni siquiera un minuto sin que nosotros no estuviéramos allí protestando, sin que no hubiera presencia nuestra, ¿no?
muy interesante también que al estar en esa esquina, una esquina bien transitada, pues las personas que pasaban, muchos de ellos se paraban, leían los carteles, nos hacían preguntas, se solidarizaban con nosotros, nos saludaban, o sea, creo que fue algo muy, muy importante lo que hicimos, no solamente en el sentido de estar allí para manifestarnos en contra de Díaz-Canel y del régimen cubano, sino en el sentido también de impactar a la comunidad, de que la comunidad pues vea nuestro mensaje, sepa que hay cubanos en este país que sentimos por nuestra patria y que estamos luchando por un ideal, por el ideal de la libertad. Y creo que esa parte fue muy buena, además de, como tú dices, encontrarnos con cubanos de muchos lugares. Algunos ya los conocíamos, a otros pues los veíamos por primera vez y creo que fue muy, muy bueno. Pues te digo que a veces me he sentido hasta un poco aburrido porque para mí los momentos, vamos a decir, que la adrenalina me corría fuerte y todo eso, era cuando yo estaba allá en la caliente, como se dice, en Cuba, en medio de situaciones bien concretas y bien difíciles. Y acá en estos 7 años me ha dolido estar lejos de mi tierra, pero otra cosa es que a veces me siento aburrido, ¿no? Porque y estos días me devolvieron un poco ese regresar, porque allí tuvimos la oportunidad de volver a protestar, casi mirando los rostros directamente, aunque ellos se escondían, porque no querían darnos la cara, de Díaz-Canel, de Bruno Barría, de todos sus secuaces. Pero además de eso fueron días de poner en práctica los presupuestos de la lucha no violenta que predicamos. Yo, por ejemplo, me di el gusto de practicar algunas de las técnicas. Yo hice más de una sentada, por ejemplo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Esto es Cubanos en Washington, D.C. y desde aquí les damos la bienvenida a este podcast más anticomunista que tiene las redes sociales. Así que si aún no te has suscrito, por favor, darle ahí al botón de suscribirse, a la campana, para que YouTube te notifique cada vez que subamos contenido a este canal. Y por supuesto, déjanos tu like y tus comentarios ahí en la caja de comentarios para saber qué piensas al respecto de lo que aquí cada sábado estamos debatiendo. Así que yo, ¿qué tal? Pues muy bien, Reinier, ya de regreso, así que estamos listos para seguir observando y actuando en este panorama. Mario, ¿cómo estás? Con vos ya de nuevo, Raniel, recién recuperado porque estuve varios días que no podía hablar. Así estábamos todos, de hecho, se puede notar, yo aún no me he recuperado del todo. ¿Te queda todavía? Sí, la voz todavía me queda ahí un poco tomada, ¿no? Pero bueno, igual tenemos que seguir sacando el podcast y tenemos mucho de qué hablar. Están pasando muchísimas cosas, vamos a estar hablando con nuestra audiencia de todo lo que vivimos en la ciudad de New York, con las manifestaciones, cuál es nuestra perspectiva, cuáles son nuestras experiencias, lo que vivimos ahí, pero también de un tema muy puntual, algo que recién acaba de suceder con respecto a la embajada castrista aquí en Washington, D.C. Y que tiene que ver con lo que hicimos en Nueva York. Porque ese fue el pago de ellos, o la venganza. A ver, para poner un poco en contexto a nuestra audiencia, recientemente la embajada castrista acá en la ciudad de Washington, D.C. acaba de reportar un supuesto atentado donde una persona, se ve en un video de seguridad, lanza 2 botellas con unas mechitas hacia adentro de la institución diplomática. Ellos lo llaman unos cócteles Molotov, supuestamente
o sea, un atentado terrorista, pero la verdad es que incluso se puede apreciar en el video que esto eran unas botellas con una mecha ahí, o sea, digamos, intención de sabotaje, intención de, digamos, daño a la propiedad, no había ninguno. Esto es más una payasada del castrismo para victimizarse y también para poner entredicho el trabajo que desde la oposición y el activismo con métodos de lucha no violenta hacemos desde acá los cubanos libres en Washington, D.C. Totalmente, totalmente. Y yo digo que tiene que ver con lo que hicimos en Nueva York porque obviamente ellos estaban muy molestos con esta presencia ahí en Nueva York y no por casualidad Díaz-Canel se fue ese día y ese día hicieron eso en la embajada a las 8 de la noche. Como tú bien dices, Reinier, el que lo hizo no tenía ningún objetivo de causar daño. El daño, por lo menos a la embajada y a la dictadura no le hizo el menor daño posible, le hizo un favor. Le dio una justificación. Le dio una justificación porque ellos están en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Nosotros mantuvimos casi perennemente el cartel de Center for Free Cuba, donde dice que ellos son patrocinadores del terrorismo y precisamente hacen esto como para decir quiénes son los terroristas, eso es lo que están diciendo en la propaganda. Entonces hay aquí un objetivo que totalmente está alineado con la dictadura. Yo no sé quién hizo ese acto, pero quien lo hizo, le hizo un favor a la dictadura totalmente, 100%. Sí, y antes que yo haga su opinión, con respecto a eso que usted dijo, quiero decir, no sabemos quién lo hizo, pero además lo que sí sabemos es que los cubanos que aquí en Washington D.C. nos manifestamos, o sea, cubanos en Washington D.C. y algunos otros cubanos independientes que se manifiestan a favor de la libertad de libertad de los presos políticos como individuos libres que son, ninguno de ellos participaron y de eso sí podemos dar fe. Los cubanos que cada mes estamos frente a la guarida del castrismo aquí en Washington D.C., repudiándolos por dictadores, por terroristas, por comunistas y por tener a nuestro pueblo como lo tienen, no fuimos parte de este show que ellos están queriendo mostrarle, no solo al mundo, sino a las autoridades de aquí en los Estados Unidos, que esto es un atentado contra ellos. Reinier, es que los que hacemos uso de las armas de la no violencia, no tenemos necesidad de usar una botellita con un periódico encendido. Las armas de la no violencia son poderosísimas y son las más poderosas y las que más temen la dictadura. Dios. Bueno, yo estoy segura que es un autoatentado. Si se le puede llamar atentado a esto, ¿no? Pero es un autoatentado, es un show, uno más. Ellos son expertos en eso. Fidel Castro fue el iniciador de toda esta metodología de inventar autoatentados y luego crear toda una atmósfera de victimismo, ¿no? Y entonces pues ahora ellos son las víctimas de ataques terroristas, cuando sabemos que realmente ellos son los terroristas y han sido siempre terroristas, es histórico. Ellos conquistaron el poder a base de terrorismo, llegaron al poder a base de terrorismo y se mantienen en el poder a base de terrorismo. O sea, no hay otro modo de verlo. Por lo tanto, no es más que algo que han usado siempre, crear una atmósfera de que han sido atacados, de que me han tirado cócteles Molotov. Por favor, si nosotros vemos la historia, lo que ellos lanzaban cuando estaban luchando en las calles y todo eso para obtener el poder, eso sí eran cócteles Molotov. Eran reales, ¿verdad? Ahí sí hacían daño, ellos hacían daño a la propiedad, hubo muertos, incluso víctimas casuales hubo muchísimas. Por lo tanto, ¿cómo tú, que tienes todo un historial de terrorismo, vas a venir a acusar a otros de terroristas? No vamos a saber, supongo yo, quién fue la persona que lanzó estas dos botellitas con una mechita ahí, que eso no llegó a ninguna parte. Como tampoco aquella vez cuando el tiroteo famoso, aquel tirando tiros, que yo siempre le llamo el columnicidio, porque fue contra una columna y el pobre Martí, que creo que le dieron en el pecho, ¿no? Más nada. Pero lo otro gracioso, y es lo que a mí sí me da la seguridad de que fue algo planificado por ellos, es el horario en el que se hace el supuesto atentado y que la gente está pasando por el lado del hombre y no está, o sea... Sí, en el video se ve que esta persona muestra una frialdad total, como que a mí no me va a pasar nada, ¿sabes? Es impresionante, porque a esa hora nadie está durmiendo. Si hay alguien dentro de la embajada, que yo no sabía que ahí vivía gente, para que sepas, me enteré por ¿cómo se llama ese...? El guerrero cubano, o sea, yo no sabía ni que ahí había gente de las 24 horas del día. Pero si ahí hay gente de las 24 horas del día, a esa hora de la noche tuvieron tiempo de sobra
para llamar a la policía o para salir ellos mismos a encarar a la persona que iba a tirar los cócteles Molotov. O sea, para mí es un invento de ellos, no es más que un show para poder tratar de opacar lo que se hizo en Nueva York, porque allí sí verdaderamente nos manifestamos y pudimos demostrar nuestro rechazo, y el pueblo de Nueva York, la ciudad de Nueva York, la policía de Nueva York nos vio y escuchó nuestro reclamo y leyó nuestros carteles, y sencillamente ellos saben que ahora mismo tienen una situación bien complicada en el mundo, así que lo que están es tratando de desviar la atención y por supuesto ponernos el dedo a nosotros los opositores de acá de Washington y de todo el país, ponernos el dedo para que seamos nosotros los acusados en vez de ser ellos. Pero eso no va a cambiar porque se sabe que el mundo cada vez sabe mejor quiénes son ellos. Pero ustedes dos han dicho dos cosas muy importantes. Una es lo que dijo Mario con respecto a que esto incluso puede ser una represalia por parte de la dictadura de todo lo que se hizo en New York. Y también usted ha dicho, ¿no?, que es muy coincidente, ¿no?, que esto pase a raíz de las protestas que se dieron en New York, pero además cómo ellos pudieron articular a sus lobbies políticos comunistas que tienen aquí, que incluso estaban en New York, porque ellos, la izquierda y, o sea, los comunistas, ellos son muy buenos haciendo ruido, son muy buenos generando todo este tipo de atmósferas, ¿no?, y sobre todo usarlas a su favor. Y qué casual que estas personas que después, o sea, al día siguiente de que sacaran esta denuncia o este reporte de lo sucedido en la embajada aquí en Washington DC, pues hubiera una manifestación que además nadie se enteró, nadie supo eso, nosotros no pudimos salirle al paso a desmentirlo, a contrarrestar toda la mentira que ellos, digamos, tratan de impulsar desde este tipo de manifestaciones. Let Cuba live! Let Cuba live! Let Cuba live! Let Cuba live! Cuba, qué linda es Cuba, quien la defiende la quiere. Pero sin embargo fue al día siguiente, o sea, todo muy conveniente, ¿no? Sucede esto y al día siguiente están estas gentes ahí protestando a favor de que quiten el bloqueo, de que saquen a la dictadura o supuestamente a Cuba de la lista patrocinadores, de la lista países patrocinadores del terrorismo. O sea, es todo muy coincidente, le queda muy bien armado, ¿no? La dictadura del muñeco, vienen esta gente, se manifiestan el día donde ya se acaban las manifestaciones en New York por parte de la comunidad cubana, salen estos acólitos de la dictadura a hablar con Díaz-Canel y hacerle juego como si Díaz-Canel se hubiese dado un baño de pueblo americano, y luego pasa este supuesto atentado en DC y al otro día está esa gente aquí haciendo una manifestación. O sea, blanco en botella, leche. Esto está orquestado, pensado, es un show bien montado, una obra de teatro donde digamos, la dirección es obra y gracia de la dictadura castrista. Sí. Para mí, ya te digo, fue una pantomima o un performance de la dictadura, y si no fue un performance preparado por ellos, el que les hizo esto a ellos, que les dio la botellita, les hizo un favor tremendo. Y yo quiero decir aquí que estoy totalmente indignado porque están mezclando nuestros nombres. Los mezclaron la vez del ataque que tiraron por la madrugada contra la columna, y ahora lo vuelven a mezclar. Métase en la cabeza que la lucha nuestra es una lucha no violenta, una lucha pacífica. Nuestros nombres mezclados con cualquier acto violento o con pantomimas como esta no pegan, es agua o aceite. No tenemos necesidad de usar ni cócteles molotov ni armas físicas porque además estamos en contra de la violencia. No, y una cosa tremenda es que siempre que salimos a protestar lo hacemos a cara descubierta. Lo dije aquella vez y lo voy a repetir ahora, siempre salimos a cara descubierta. Yo jamás me he puesto un abrigo con capucha ni nada por el estilo para cubrirme. Yo salgo y protesto porque además estoy en un país libre donde la protesta es lícita, no como en Cuba que es penada por la ley. Aquí no, aquí la expresión es libre y yo sencillamente pues hago lo que tengo que hacer. En Nueva York estuvimos manifestándonos durante todos esos días, 19, 20 y 21. A veces cuando, por ejemplo, en el fragor de la protesta, nos salíamos un poco del límite que nos había puesto la policía venía, y voy a aclarar, la policía siempre de una manera súper correcta, súper correcta, súper respetuoso. Venían, nos requerían, nosotros pues sencillamente nos corríamos para atrás. A veces teníamos que llegar a cierta negociación con ellos,
porque nos querían mover de lugar y ponernos en otra parte. Y a veces... Pero eso fue un gran ejercicio de civismo y fue además una gran demostración del valor que tiene la policía en este país. Siempre nos trataron con respeto, fueron muy negociadores y respetaban lo que nosotros estábamos haciendo, cosa que lamentablemente no pasa en Cuba. Lo único que yo puedo decir es que en este país, que yo considero que todavía es un país de leyes, un país donde las leyes se cumplen, tú eres inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Y como yo soy inocente, estoy sumamente tranquila. Ellos pueden hablar todo lo que les dé la gana, porque esa es también otra estrategia de ellos, tratar siempre de desacreditar al oponente, porque son tan sucios y tan bajos que ese es lo único que saben hacer. Fusilamiento moral. Exactamente, no saben hacer otra cosa, no tienen ya argumentos para defenderse, entonces van precisamente a tratar de aniquilar la moral del oponente. Por lo tanto, yo estoy muy tranquila porque sé que soy inocente en este sentido. Jamás en mi vida he incendiado una botella, de hecho le tengo miedo al fuego, así que ni mandaría a nadie a hacer una cosa tan absurda como esta, porque además es absurdo, ya te digo, si hubiera sido una bomba, pero 2 botellitas que posiblemente se hayan terminado de apagar en el aire, por favor. Sí, es bueno que desde aquí podamos hacer esta aclaración y nuestras declaraciones personales no tenemos nada que ver con ningún tipo de acto violento y mucho menos de esta índole con un matiz terrorista. No son nuestros métodos de lucha. Nosotros somos luchadores por la libertad de los presos políticos y libertad para Cuba, pero usando un método de lucha no violenta. Es nuestro modus operandi y es lo que desde aquí impulsamos y además es en lo que creemos. No estamos ni siquiera, innovando. O sea, creemos, hay todo un precedente de esta forma de luchar contra dictaduras. Estamos basados en eso, estamos basados en las sociedades que como nosotros vivieron regímenes totalitarios y comunistas y pudieron llegar a una democracia, a una libertad desde métodos de lucha no violenta. Entonces es muy importante dejar claro esto para que quienes malintencionadamente intenten vincularnos con algún tipo de actos como este o similares, pues estén obligados a demostrarlo con pruebas, porque si no están mintiendo y además difamando la figura de ciudadanos americanos libres y dignos con una lucha muy noble que no vamos a dejar de hacer. Sí, yo en lo personal lo considero un ataque directamente a nosotros, los cubanos que vivimos en Washington, D.C. Es un ataque. Es un ataque. Primero porque hicimos presencia en Nueva York, muy activa, la hicimos, pero el hecho de que no tiraran los supuestos cócteles molotov, si se les puede llamar cócteles molotov, esas botellitas con periódicos, allá en Nueva York, a la sede diplomática de la dictadura ante la ONU, que no lo hicieran allí, sino que vinieran a nuestro patio, que vinieran aquí a Washington D.C. para hacerlo acá, significa que estaban puestos para nosotros, para atacarnos de esta manera. Oye, yo creo que también significa que lo que estamos haciendo aquí tiene efecto, que nos están cogiendo miedo porque ven que no es pasajero, que mes tras mes seguimos bajo la misma frecuencia, con la misma postura y con el mismo ímpetu, vamos a subir. y que no vamos a descansar. Ahora vamos a subir. Exactamente, pero realmente es, sin duda alguna, es un ataque directo hacia la oposición de aquí de Washington D.C. Ellos saben que, a nivel de una masa, una comunidad, no somos tantos y quizás tengan miedo de que podamos estructurar más gente que se interese en la importancia que tiene Washington D.C. para esta lucha, o sea, el punto estratégico que es Washington D.C. Y la realidad es que si bien esto podría, para alguien sentir que nos vamos a amedrentar, para nada esto nos va a amedrentar, para nada nos va a quitar las ganas, simplemente vamos a estar más alertas y quizás intentar ser más organizados, pero más que eso, sí. No van a lograr nada. Nuestra lucha es noble, sabemos lo que estamos haciendo, tenemos la verdad a nuestro lado, no porque lo estemos diciendo, sino porque sabemos que es la realidad. Y simplemente desde aquí invitar a toda la comunidad cubana a que visualice más lo que desde Washington D.C. se está haciendo, porque somos pocos cubanos, pero tenemos el mensaje muy claro. Y la dictadura castrista, todos sabemos que tiene unos tentáculos muy largos y está tratando de desestructurar la oposición que desde aquí, desde Washington D.C., se le hace a ellos y a todo el comunismo. Sí. A mí este tipo de payasada me convence todavía más de que el camino es la lucha no violenta. Le temen tanto que pretenden confundir a la gente, a la opinión pública, inclusive no solamente a la opinión pública internacional o a los Estados Unidos o al Departamento de Estado,
sino también a nuestros hermanos dentro de Cuba, nuestros hermanos que nos ven cada sábado, que siguen nuestro canal, porque pretenden meterle miedo diciendo, oye, cuidado, te estás vinculando con gente que están relacionada con lanzamiento de cócteles Molotov. Déjenme decirle a nuestros hermanos dentro de Cuba que pueden seguirnos todo el tiempo y que no crean esas mentiras. Nosotros que estamos aquí no tenemos doble cara. Lo mismo que decimos aquí delante de estas cámaras, lo decimos fuera de las cámaras. Es el mismo tipo de lucha. Somos no violentos y creemos que por la no violencia se pueden conseguir grandes cosas, como mismo lo consiguió Gandhi en la India, como mismo lo consiguió Martin Luther King aquí en los Estados Unidos, y como mismo podemos poner ejemplo en Europa del Este, en Sudáfrica y en todas partes. Hemos prometido que en próximos podcasts hablaremos de los métodos de lucha no violenta. Y tenemos que hacerlo porque es importante. Muchas veces la gente escucha la frase, ¿no? o la terminología de lucha no violenta, pero no se entiende mucho, ¿no? Lucha no violenta, la gente se queda un poco perdido. Creo que va a ser muy productivo poder abordar aquí qué es la lucha no violenta, cuántos, digamos, puntos tiene o cuántos parámetros tiene o aspectos estos métodos de lucha. Yo creo que va a ser muy educativo. Simplemente vamos a tratar de encontrar, digamos, el espacio, porque siempre hay algo de lo que hablar, siempre está pasando algo con respecto. Entonces tenemos que saber, ¿no? un poco abordar esta temática que es bien importante, bien educativa, con lo que al final se está llevando, ¿no? Sí. Cabe aclarar eso, que es lucha, pero es no violencia. O sea, no es que estamos con los brazos cruzados dejando que esos dictadores sigan acabando con nuestra isla. No estamos de brazos cruzados. Estamos luchando, estamos en una guerra, lo sabemos, pero lo estamos haciendo mediante la no violencia, respondiendo a ellos que sí usan la violencia y la han usado siempre, y matan y asesinan. Y una cosa que tiene que recordar el pueblo de Cuba, los que viven dentro de la isla, es que no fuimos nosotros, ninguno de nosotros tres o ninguno de los activistas que participamos en Nueva York en estas manifestaciones y que hemos participado en disímiles manifestaciones acá en los Estados Unidos, los que amenazamos al pueblo de Cuba de acribillarlos si salían a las calles a protestar y reclamar sus derechos. El que hizo eso fue precisamente la cara de la dictadura, Miguel Díaz-Canel. Ese fue el que dijo que la orden de combate estaba dada, y eso significa que las armas de los militares cubanos se iban a levantar en contra del pueblo, un pueblo desarmado que lo único que quería era reclamar su libertad y reclamar sus derechos. Por lo tanto, cuando ustedes, cubanos que viven dentro de la isla, analicen eso, piensen quién realmente aquí es el violento, quién realmente actuó con violencia. Porque en el 11 de julio, por ejemplo, yo recuerdo muy bien que el pueblo que salió a las calles, un pueblo desarmado, lo hizo de manera pacífica. Y quienes formaron todo aquel desastre y todo el desorden fueron ellos. Y los que quisieron vincular exactamente a los que marcharon en las calles con violencia fueron ellos. Fueron ellos. Y de hecho, quienes hicieron el llamado a la violencia fueron ellos. Porque ni siquiera tuvieron el valor de negociar con ese pueblo, de tratar de apaciguarlo, ¿no? Tú que estás en el poder, estás siendo señalado por el pueblo, y con toda la razón. Lo mínimo que deberías hacer es tratar de negociar con ese pueblo de manera pacífica, a ver si podrías calmar la situación. Pero no, la prepotencia se los gana siempre. El autoritarismo les va por encima. Y por esa razón confrontaron al pueblo con violencia. La respuesta que le dieron a un pueblo sufrido, un pueblo que estaba reclamando sus derechos, fue sencillamente la violencia, el llamado a la violencia. Yo creo que ellos no tenían mucho tampoco que negociar, en el sentido de que van a defender. No, por supuesto, pero te digo, hubiera sido lo mínimo que hubieran hecho. Es que por eso, ¿no? Producto de eso, lo único que tenían al alcance era usar la violencia mediante las armas de fuego y intentar someter al pueblo cubano. Porque defender qué, o sea, negociar que primero no creo que la oposición ni el pueblo cubano quiera ningún tipo de negociaciones con esos criminales, pero segundo, ellos no tienen nada que defender, porque ellos gobiernan mediante una represión, y el 11 de julio lo único que hizo con respecto a ese aspecto de la dictadura fue quitarles la careta de que ellos no son un gobierno puesto ahí por el pueblo ni aclamado por el pueblo. Ellos son una dictadura asesina y criminal que gobierna mediante la represión y la coacción. ¿Listo? Y punto. O sea, es la realidad. O sea, y no tienen, pero ya lo digo, no es porque ni siquiera porque son
ineficientes. No, es que no tienen cómo defender, no tienen cómo hacerle... No, es que el único sentido por el que ellos están ahí todavía es por mantenerse en el poder. Es lo único que ellos tienen las armas. O sea, sencillamente, a ellos les importa un bledo la suerte del pueblo, a ellos les importa un bledo el sufrimiento de ese país, les importa un bledo que ese país se esté destruyendo. Lo único que tienen en su mente es sostenerse en el poder. De hecho, más que les importa un bledo, estoy seguro que los comunistas y los castristas y esa oligarquía que es la que impera y reina en Cuba, desprecia al pueblo cubano. Sí. O sea, no solo es que les importa un bledo, es que los desprecian. Así mismo es. Y así lo han demostrado. Pero sí le tienen un miedo enorme a la lucha no violenta. Lo que pasa es que la lucha no violenta es una lucha que lleva mucha organización y lleva estrategia, y eso es lo que nos falta. 100%. Y lleva educación, pero le tienen un miedo que se muere. Sí. De hecho, yo lo he contado en otros podcasts, nosotros tenemos un caso abierto en Cuba desde el 21 de junio del año 2014, porque nos quitaron nuestras laptops. Precisamente andábamos moviéndonos por diferentes localidades de la zona de Las Villas, de Santi Espíritu, Villa Clara, viendo a algunos amigos, y andábamos con nuestras laptops que no se atrevían a irnos a quitar dentro de la propiedad donde vivíamos en Cuba, porque era una propiedad perteneciente a una organización religiosa. Ellos se nos lanzaban cuando salíamos a la calle. Y detuvieron el auto que habíamos rentado ese día para visitar a varios amigos y nos quitaron las laptops. Y la única explicación que yo conseguí de un teniente coronel en la Fiscalía Militar de Santa Clara, como 2 o 3 meses después, porque no me cansaba yo de denunciarlos a ellos, al punto de que decía que quizás había un acto de corrupción y nos habían robado las laptops. Este teniente coronel me dijo, no es un acto de corrupción, sus laptops no están robadas, sus laptops están siendo analizadas, y ustedes están en un proceso judicial en este país. Y yo le dije, ¿cuál es la razón? A nosotros nos dijeron que era que estaban investigando porque había un robo de laptops, una red de tráfico de tecnología. Dice, no, las laptops de ustedes están en nuestro poder porque encontramos información sobre no violencia. Y entonces yo le dije, ¿cuál es el problema? Si ese es mi contenido de trabajo. Dice, ¿cómo que es su contenido de trabajo? Le dije, sí, yo soy seguidor del pastor Martin Luther King, que precisamente practicó la no violencia en los Estados Unidos. Y yo estoy llamado a enseñar eso también en mi país. Alégrese que encontraron información sobre no violencia y no sobre información violenta. Alégrese que es la no violencia. ¿Qué pasa? O sea, usted creo que, o sea, como usted dice, alégrese que no encontraron información de violencia, pero es que yo creo que la información de violencia para ellos es muy útil, claro, porque es la forma, primero, de decir que la oposición es una oposición terrorista, es una oposición armada, y segundo, es la justificación perfecta para desarticular cualquier oposición que existe en la isla y para enjuiciarla además, incluso por la vía de las armas. O sea, que información violenta o actos violentos para la dictadura, más que perjudicarla, lo que hace es fortalecerla, ayudarla, a impulsar su mensaje, su discurso, que es totalmente una mentira, pero es una realidad, que los actos violentos a esa magnitud, así como este show que ellos montaron ahí del ataque a la embajada, pues esto lo que hace es ayudar a la dictadura a justificar muchos de sus métodos y a victimizarse. Sí. Claro, precisamente por eso es que se la pasan inventando todos estos shows, ¿no? El show del tiroteo a la embajada en el año 2020 y ahora el show este de las dos botes. Es que mira, francamente a mí me da... Es que, si no fuera algo serio, a mí de verdad que me da eso horrible, me parece una comedia. Está para echarles una carcajada. No, porque esas 2 botellitas con papelito periódico, la verdad que eso está como para reírse. Y es que es todo, es nada más ver el video y ver que es un chiste. La persona llega ahí como si estuviera fumándose un cigarro, no sé, es algo... estúpido, ¿no? Llega ahí con las 2 botellas a las 8 de la noche, que es casi ya oscuro, es que tú nada más calculas y la tira ahí, y eso, mira, ni incendió, ni hizo nada. O sea, lo único que hace es que estos perros dictadores comunistas puedan tener una justificación para empezar a llorar y decir, ¡ay, miren! Me atacaron, el odio, los odiadores, no sé qué. O sea, señores, por favor, o sea, dense a respetarle, aunque sea 0.5, o sea, si se van a atacar, atáquense bien. O sea, es que son tan cheros,
tan desaguacatados que incluso estos shows que se montan fingiendo un ataque terrorista ni siquiera lo saben hacer bien, porque es que se ve a simple vista que eso no tenía intención ninguna de hacerle un daño a la embajada. Mira, Fidel, por favor. ataque terrorista. Eso, oye, es que no hay en las fotos que se están viendo ahí ahora mismo en pantalla, ni siquiera hay una pared ahumada, ni siquiera hay nada, eso no se incendió. Eso simplemente fue una botella con una mechita ahí, un fuego artificial casero. Puf, ya se acabó. Pero Daniel, hablábamos de que ellos son terroristas citando lo que hacían con el movimiento 26 de julio, que tenían su equipo, ¿no? Pirotécnicos, sí, por llamarlo de algún modo. De sabotaje, de acción y sabotaje. Ajá. Que eso sí eran bombas. Eran bombas. Claro. Pero durante los 64 años que llevan en el poder no han dejado de matar. Hombre. Sabemos que han asesinado extrajudicialmente a personas tan valiosas como Osvaldo Payá, Jaro Cepero, Zapata, Laura Pollán, Boitel, que lo dejaron morir. en fin. Pero te voy a decir algo, retomando algo que dijimos aquí también en otro podcast. Yo cada día me convenzo más, no tengo quizás todavía todos los elementos, pero he estado investigando, porque yo soy de la hipótesis de que el Hotel Saratoga fue un autoataque terrorista de ellos para eliminar toda una manzana en un lugar estratégico en La Habana Vieja, eliminar de paso un edificio que era el target principal de actividades religiosas que ellos tenían en la Miría, las oficinas de la Convención Bautista de Cuba Occidental, donde yo tuve palabras para pastores y donde ellos tenían una vigilancia especial. Se deshicieron del lugar estratégico de los bautistas, del cuartel general de los bautistas, y ahora mismo lo que van a hacer es, dentro de un par de años, construir otra manzana que va a dejar la manzana de Gómez chiquitita, de negocio y de hacer un gran mall comercial. O sea, son unos terroristas, y esto que estoy diciendo, yo lo estoy investigando bien. Hasta el momento es una hipótesis, pero cada día tengo más razones para pensar. Eso sí es un ataque terrorista. Esa brumaca de lanzar 2 botellitas con papelitos contra la embajada, mira, eso no se lo cree nadie, ustedes, terroristas. Ustedes que derrumbaron el Saratoga. Lo otro ustedes que han es... degradado el pueblo cubano con hace Exacto. 24 Lo años. otro es que derrumbaron las avionetas, hermanos, la rescate, que derribaron, perdón. A nuestros hermanos que los pulverizaron en el aire. Ustedes son terroristas. Eso sí es terrorismo. Lo otro es que nosotros sabemos con la facilidad que mienten. Sí. O sea, que ellos no tienen ningún tipo de pudor, no tienen escrúpulo ninguno para mentir. Porque yo misma soy víctima de esas mentiras. Yo no salí el 12 de mayo del año 2020 para tirarle fotos a ninguna embajada. Ambos. Estábamos, ambos, por supuesto, estábamos viviendo en medio de una pandemia, todos encerrados en las casas. Era un día de lluvia y yo estaba en mi casa y gracias a Dios que tengo a toda mi familia como testigo, ¿no? De que eso fue así. Y ellos pues sencillamente inventan y juran y perjuran que nosotros estábamos allí tirándole fotos a la embajada. Lo interesante es... O sea, ¿cómo es posible que puedan ser tan cínicos y tan mentirosos, ¿no? ¿Cómo pueden mentir con esa facilidad sin que la cara se les ponga roja? Y no es solamente con eso, es con todo. O sea, mienten, inventan autoatentados, todo el tiempo están diciendo cosas que no son para que el mundo les compre la mentira. Y es increíble, ahí es donde tú calculas realmente la bajeza de la naturaleza de ese régimen. Sí, lo interesante, Joa, no es que solamente que tenemos a la familia como testigos, sino que el FBI lo sabe. No, te digo esto porque en aquella oportunidad yo me comuniqué de inmediato con un funcionario del Departamento de Estado que trabajaba en aquel momento en el Departamento Cuba. Hoy ya lo movieron, ya no está en el Departamento Cuba, está en una misión diplomática en otro país, en otra nación, no voy a decir su nombre. Pero yo consideré que yo debía llamarlo porque ellos nos tienen a nosotros por personas de respeto y por personas que sí estamos puestos contra la dictadura, pero estamos puestos desde la no violencia. Y yo, diciendo, no voy a hacer que vayan a confundir también a nuestros aliados y a nuestros amigos, me comuniqué con el funcionario. Le dije, mire, usted sabe y él me dijo, sí, Mario, sabemos todo. Le dije, pero usted sabe que nosotros nos fuimos. Me dijo, no tienes que decírmelo. Nosotros estamos claros y convencidos que aparte de que no hay delito en tomar fotos, ustedes no eran los que tomaron la foto. Y como mismo sea, a mí nadie me ha llamado del FBI, nadie ha ido a verme, y ni pienso que caigan en ese descrédito del FBI, porque el FBI tiene cosas más serias. Tiene cosas más serias y sabe perfectamente, posiblemente sepan en este momento,
quién fue el que lo hizo. Y ojalá que lo sepan, porque si logran llegar a la raíz, me atrevo a asegurar que va a salir el autogolpe de la historia. Ellos son la raíz. Ahora, hay algo importante lo que ustedes acaban de decir, y es que ellos se toman el trabajo de mentir descaradamente, pero no solo de mentir, sino de difamar digamos, de los cubanos que aquí hacemos oposición a la dictadura castrista y sobre todo ahí al edificio que debería ser la embajada de Cuba, pero sabemos que no es la embajada de los cubanos porque no nos representan a los cubanos, representan simplemente a la oligarquía castrista. Pero aún así ellos se toman el trabajo de hacer digamos, el protocolo, ¿no? La parte de la denuncia y tal, y es ahí donde, digamos, podrían hacernos daño a la oposición que está haciendo aquí, y por eso es muy importante hacer énfasis en esto a la audiencia, a la comunidad cubana. Señores, Washington D.C. es un lugar estratégico, no solo para nuestra lucha, sino a nivel de política, y la dictadura castrista lo sabe, y por eso tiene digamos, una de sus sedes principales aquí, y por eso hay tantos lobbies comunistas con los que ellos colaboran aquí en Washington D.C. Entonces es muy importante que la comunidad cubana entienda el valor estratégico que tiene esta ciudad y que necesitamos apoyo, ya sea de una manera presencial o una manera de apoyarnos dando visibilidad a lo que desde aquí se hace, porque una de las formas de blindarnos nosotros como opositores aquí y poder continuar en la oposición, desmintiéndolo, yendo al Congreso, yendo al Senado, llevando el reclamo del pueblo cubano aquí a esta ciudad, es que nosotros tengamos más visibilidad, digamos, a nivel de ser una figura pública, ¿no? Tener ese respaldo de la comunidad, porque ellos están trabajando en desarticular todo lo que nosotros como individuos, como cubanos libres, hemos estado organizando a través de años, que nos ha costado esfuerzo, que lo hacemos como hace la mayoría de los cubanos que hacen oposición desde el tiempo libre, digamos en nuestro tiempo libre como part-time, pero la verdad es que no somos una organización, no tenemos ese respaldo, y es importante que la comunidad cubana entienda lo importante, va a que la redundancia, de tener esa organización aquí, ese lobby político aquí. Es muy importante que nosotros podamos organizarnos aquí como comunidad y poder llevar el mensaje a todas las instituciones diplomáticas, políticas que hay en esta ciudad, dígase el Capitolio, dígase el Senado, el Congreso, y por supuesto hacerle contrarrestar toda la propaganda comunista que se hace aquí en la Casa Blanca, que se hace frente a la embajada castrista, donde ellos llevan ahí sus simpatizantes, como fue el caso ahora reciente con este supuesto atentado. Al día siguiente de esto que sucedió, ya estaban ahí el grupito este, ¿cómo se llama? Go the Pink. Ya estaban allí manifestándoseles, que levantaran el bloqueo, que sacaran a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. E indignados por el ataque terrorista. Y ojo con esto, esta gente estaba en New York. Exactamente, eso es muy importante, y ojalá la producción pudiera poner la foto de una de las chicas, que yo veo que tiene un papel muy protagónico en esto. Ella estaba allí en Nueva York junto a otra señora. Yo pude encararla a ella y pude decirle: mira, vete para Cuba, pero no te vayas para Cuba sin dinero, o sea, con dinero. Exacto, vete para Cuba sin dinero, a vivir tal y como viven los cubanos, y trata de experimentar toda la miseria en la que vive el pueblo de Cuba y las faltas de libertad a las que están sometidos ellos, para ver si tú cambias la manera de pensar, porque desde aquí, desde el capitalismo, es muy fácil defender a ese sistema oprobioso, ¿no? Pero una cosa es vivir allí, en la boca del lobo, y otra cosa es vivir acá. Así que esa chica, jovencita ella, que la veo muy activa, porque lo mismo he visto fotos de ella abrazada con Díaz-Canel, que estaba en Nueva York y de repente está acá también en Washington. O sea, ¿a qué se dedica esta gente? Ese es el trabajo de ellos, a tiempo completo. Evidentemente ese es el trabajo de ellos y están bien financiados. Porque no me digas que, por ejemplo, en el caso de nosotros fuimos hasta New York a apoyar las manifestaciones que ahí se están haciendo y luego regresamos a donde vivimos. Pero en el caso de ellos no se sabe dónde viven. Ellos están en New York, ahora están aquí, y si mañana hay algo en Kentucky están el otro día. Exactamente. Entonces es ahí ¿no? donde la dictadura castrista y los acólitos de ellos aquí en los Estados Unidos se mueven muy bien, y por eso necesitamos en Washington D.C. un lobby político. Personas que estén trabajando 24/7 en favor de la libertad de Cuba y los presos políticos, única y exclusivamente. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que tenemos congresistas y senadores cubanos americanos, pero
Estos políticos no representan la libertad de Cuba, digamos, como a la agenda primaria. Ellos sí apoyan la libertad de Cuba, sí la representan, pero tienen comunidades a las cuales tienen que representar también y por las cuales también tienen que velar. Entonces, digamos que su trabajo 24/7 no es la libertad de Cuba. Ellos, dentro de su agenda, llevan la libertad de Cuba como uno de los parámetros a debatir, pero no es su agenda. Necesitamos personas que estén trabajando 24/7 con una agenda única y exclusiva para la libertad de Cuba y la libertad de los presos políticos. Sí, pero ojo con esto, René, con lo que tú acabas de decir, que es cierto. Pero estos congresistas y senadores cubanoamericanos están bajo ataque también. Sí, por supuesto, es una realidad. El ejemplo más grande es Bob Menéndez, que le hemos mencionado aquí, demócrata, senador demócrata, pero sumamente importante, porque estaba precisamente al frente de todo lo que tiene que ver con seguridad nacional. Y le hicieron una redada en su casa. Todo esto tiene que ver, por supuesto, con su postura, con todo lo que está empujando la dictadura comunista de Cuba, que tienen aquí su mecanismo, que tienen aquí sus redes. Este no es el tema de hoy, pero los senadores y congresistas cubanoamericanos están bajo ataque también. Sí, mira, es lo que me refería con respecto a eso, Mario. Es increíble lo larga que es la mano negra de la dictadura. Sí, y es que es realidad. Pues, este senador Bob Menéndez, Tater Cruz, Mario Elvira, Marco Rubio. Tenemos muchos congresistas y senadores cubanos americanos que alzan la voz por la libertad de Cuba y por la realidad de Cuba. Pero también es una realidad que su agenda no es simplemente la libertad de Cuba. Ellos se deben a sus votantes, ellos se deben a las comunidades que representan y dentro, como decimos los cubanos, entre col y col, pues se pone una lechuga de la libertad de Cuba y de la realidad de los presos políticos. Y la realidad es que la libertad de Cuba, la situación que vive Cuba, la comunidad cubana, necesita políticos, personas que estén trabajando en la política 24/7, en función única y exclusivamente de la realidad de Cuba, la libertad de los presos políticos y la libertad de Cuba en general. Entonces, y eso no lo tenemos. Y mientras que no tenemos eso, habemos individuos aquí en DC tratando de hacer algo por eso, pero como individuos, más que lo que hacemos, no podemos hacer mucho más. Y la realidad es que no tiene el peso a que tuviese un lobby político o una organización que representara el exilio más allá de colores políticos, digamos una organización u otra, sino que representara el exilio y los reclamos específicos que tenemos. No queremos diálogo con la dictadura. Cuba no puede, la dictadura castrista, no Cuba, la dictadura castrista no puede salir de la lista de países patrocinadores del terrorismo, porque son patrocinadores del terrorismo y la última evidencia está ahí, reciente, calientica, con todo el problema del tráfico y el mercenarismo que hay desde Cuba hacia Rusia para la invasión que tiene el gobierno de Putin con Ucrania. Entonces, tenemos que tener gente ahí. No puede salir la dictadura castrista de la lista de los países patrocinadores del terrorismo. No existe un bloqueo, lo que hay es un embargo específico, además, medio que funciona, debería funcionar mejor, o por lo menos al pie de la letra. Tenemos más de 1000 presos políticos. Existen agencias americanas a día de hoy que están violando ese embargo, manteniendo tratados comerciales con la dictadura castrista, y tenemos que tener gente que esté ahí, arriba, al pie del cañón, con esos temas, única, exclusivamente con esos temas, y no los tenemos. Y es, digamos, una de las iniciativas que desde el One en Washington DC estamos tratando de impulsar, no porque nosotros queramos ser nosotros los protagonistas, sino para que se entienda que no existe, y que ya sea nosotros o alguien más, debe haber personal en función de eso, única y exclusivamente aquí en Washington DC. Precisamente, Renier, lo que tú decías de que no se deben sacar de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Los congresistas y senadores cubanoamericanos han estado plantados y parados en tres respecto a eso, y específicamente el senador Bob Menéndez. Precisamente, fíjate, me viene a la mente ahora, en el último discurso de la Unión, cuando Biden leyó lo que le dieron para leer, al final hubo un detalle que no sé si ustedes vieron ese discurso, donde se ve que Biden le dice a Bob, tenemos que hablar sobre Cuba. O sea, Bob Menéndez ha sido una figura clave en la posición que han mantenido los Estados Unidos a pesar de esta administración, de que Cuba continúe en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Por eso yo considero que le han hecho un ataque directo. Y tú tienes razón, René, cada cual de nosotros trata de hacer lo que puede, lo mejor que puede desde su posición, pero si esto es un tablero de ajedrez, una ficha importante en nuestra lucha ha sido el senador Bob Menéndez, por quien estoy hablando y que sé que es un hombre muy inteligente y que se va a saber defender y se está defendiendo bien. Bueno, mi gente, vamos a hablar un poco
de cómo vivimos nosotros las manifestaciones en New York. La realidad es que para mí fue pero que muy reconfortante. Uno sale muy cansado físicamente, pero sale con mucha energía y sin voz, exactamente, pero sale con mucha energía de la buena vibra que se vive ahí, ¿no? De la cantidad de gente que uno puede ver, de ver cómo la gente viene de una pila de lugares, lo mismo de Canadá, que de Florida, que de Kentucky, de cualquier lugar, ¿no? De cualquier estado de los Estados Unidos, pues vienen cubanos y se juntan, ¿no? Con un mismo reclamo. Hicimos mucho por allá, hicimos mucho ruido, pero calentamos bastante, como se dice en buen cubano. 18 estuvimos desde bien temprano fuera de la misión diplomática permanente ante la ONU de la dictadura castrista. Si mal no recuerdo, cerca de las 6:30 de la mañana ya estábamos ahí frente a la instalación, y bueno, luego nos trasladamos a cerca de la ONU, donde nos están esperando ahí Liu y Ana, que les mandamos un saludo desde acá, y bueno, estuvimos ahí con otros cubanos, estuvo buenísima la manifestación. Luego regresamos nuevamente frente a la misión diplomática, y estuvimos ahí hasta bien tarde, ¿no? Sí. Casi teníamos que haber puesto una casita de campaña frente a la misión diplomática. Fue lo que nos faltó. Una cosa muy interesante fue que la esquina donde estábamos lleva el nombre de los hermanos al rescate. Y eso de verdad que fue inspirador, ¿no? Sí. Que pudiéramos estar ahí en esa esquina con ese nombre tan emblemático para nosotros. Y lo otro es que sí, o sea, que logramos que durante todos esos días no hubiera ni siquiera un minuto sin que nosotros no estuviéramos allí protestando, sin que no hubiera presencia nuestra, ¿no? Muy interesante también que al estar en esa esquina, una esquina bien transitada, pues las personas que pasaban, muchos de ellos se paraban, leían los carteles, nos hacían preguntas, se solidarizaban con nosotros, nos saludaban, o sea, creo que fue algo muy, muy importante lo que hicimos, no solamente en el sentido de estar allí para manifestarnos en contra de Díaz-Canel y del régimen cubano, sino en el sentido también de impactar a la comunidad, de que la comunidad pues vea nuestro mensaje, sepa que hay cubanos en este país que sentimos por nuestra patria y que estamos luchando por un ideal, por el ideal de la libertad. Y creo que esa parte fue muy buena, además de, como tú dices, encontrarnos con cubanos de muchos lugares. Algunos ya los conocíamos, a otros pues los veíamos por primera vez, y creo que fue muy, muy bueno. Fue muy bueno, por ejemplo, ver a un puertorriqueño que parece un cubano. Yo francamente, cuando yo le pregunto, ¿de qué parte de Cuba tú eres? Y me dice, no, yo no soy cubano, yo soy de Puerto Rico, mi esposa es la que es cubana. Increíblemente, él es más cubano que la esposa no estaba en las manifestaciones y él pues estaba allí. Y luego me enseñó varias fotos de otras manifestaciones en las que él ha estado en Nueva York, y me hablaba con un sentimiento tal que parecía realmente cubano. O sea, fueron días muy intensos, fueron días muy buenos, y eso le ha dolido a la dictadura, indiscutiblemente. Por eso es todo esto que han armado ahora, les ha dolido, eso no me cabe la menor duda. Sí. A mí en lo personal, Reinier, en estos 7 años que yo llevo aquí en los Estados Unidos, refugiado, pues te digo que a veces me he sentido hasta un poco aburrido, porque para mí los momentos, vamos a decir, que la adrenalina me corría fuerte y todo eso, era cuando yo estaba allá en la caliente, como se dice, en Cuba, en medio de situaciones bien concretas y bien difíciles. Y acá en estos 7 años me ha dolido estar lejos de mi tierra, pero otra cosa es que a veces me siento aburrido, ¿no? Porque y estos días me devolvieron un poco ese regresar, porque allí tuvimos la oportunidad de volver a protestar, casi mirando los rostros directamente, aunque ellos se escondían, porque no querían darnos la cara, de Díaz-Canel, de Bruno Barría, de todos sus secuaces. Pero además de eso fueron días de poner en práctica los presupuestos de la lucha no violenta que predicamos. Yo, por ejemplo, me di el gusto de practicar algunas de las técnicas. Yo hice más de una sentada, por ejemplo. Sabemos que las fuerzas del orden, la policía, querían, obviamente, si nosotros nos hubiéramos dejado como corderitos, nos hubieran puesto a 1 cuadra, 2 cuadras, 3 cuadras, y hubiéramos estado protestando contra el pobre edificio de las señoras aquellas que salieron a protestar para decir, oye, no me dejaron dormir. Y nosotros le dijimos a la policía,
mira, nosotros estamos protestando contra la misión diplomática, no contra el edificio de la señora. Y nosotros logramos que el plan de ellos, que era ponernos lejos, se acabara. Nosotros en nuestro lugar lo ocupamos, ahí frente a la misión diplomática de la dictadura. Cuando hice una sentada, cuando el carro que se había alquilado para pasar con los carteles y la música, lo quería mover, yo me senté delante del carro. Y dije, bueno, si lo van a mover, que me pase por arriba. Pero solamente me paré cuando se logró negociar que el carro iba a estar dando vueltas allí. Y entonces el carro pues pasó a ser algo que se complementó con nuestra protesta. Así que sí. Yo te digo, fue tremendo y fue una oportunidad de poner en práctica los presupuestos de la lucha no violenta. Ya ustedes han hablado de la posición de la policía. Yo quedé sumamente admirado de las fuerzas del orden y del personal muy profesional que estaba allí. Cuando ellos tuvieron que tomar actitudes de fuerza, lo hicieron con respeto. Y bueno, si alguno nos está viendo, pues les agradezco y les felicito por cuidarnos. Porque si alguien corría peligro ahí éramos nosotros. Dos cosas. Una es una realidad que el servicio secreto y la policía fueron muy respetuosos con lo que nosotros estábamos haciendo ahí, pero creo que nosotros también supimos darles el mensaje a ellos por qué estábamos ahí, qué estábamos haciendo, que no estábamos jugando, que estábamos reclamando derechos humanos y la vida de miles de personas que a día de hoy están en cárceles jugándose la vida cada minuto, que pueden morir en cada segundo, y que es algo muy serio, ¿no? Y lo otro es incluso cómo ese mensaje que nosotros estamos transmitiendo, no solo para denunciar a quienes están resguardando dentro del edificio la misión permanente ante la ONU de la dictadura castrista, sino también para empatizar, ¿no? con esos americanos que estaban ahí, que al final ni la comen ni la beben y simplemente estaban cumpliendo su trabajo. Pero sí entendieron, ¿no? Un poco sí entendieron lo que nosotros estamos haciendo ahí y nos lo demostraron con su forma de proyectarse con nosotros, incluso cuando a veces digamos la efusividad nos hacía no romper las reglas, pero sí salirnos un poco de los marcos, ¿no? Exacto. Incluso algunos de ellos se acercaron a nosotros a decir quieren que le tomemos una foto, ¿sabes? Digamos a formar parte de cierto modo de lo que nosotros estábamos haciendo ahí. Incluso yo recuerdo un momento donde yo dije dentro de mí, o sea, esto ha tenido todo el sentido del mundo, y fue cuando usted trató de ponerse delante del bus de los comunistas cuando se estaban yendo. Esto fue el jueves. El bus que iba con la gente de Codepin, el mismo bus que vino a Washington. Esto fue jueves en la noche cuando ellos se retiraban, porque como ratas que son, esperaron a bien tarde en la noche irse porque no querían salir con nosotros ahí. Lo que pasa es que nosotros nos les quedamos ahí hasta que ellos salieron y tuvieron que escuchar nuestros reclamos y tuvieron que escuchar nuestro desprecio hacia esos dictadores del comunismo en general. Y cuando usted salió a tratar de interceptar el bus y pararse adelante, que el servicio secreto, bueno, actúa como lo que tiene que hacer, ¿no? Ellos están para evitar que cosas como esta sucedan, y simplemente pues lo cargaron y se lo llevaron. Y una de las muchachas que se estaba manifestando ahí con nosotros sale a pedirle disculpa, no queríamos que esto pasara. Uno de los jefes de la seguridad nos dijo, no tiene que disculparse. O sea, no tienes por qué ninguna razón por la cual disculpar. Y es muy bonito, ¿no? Entender que ellos entienden lo que nosotros estamos haciendo ahí, cuál es nuestro propósito, cuál es nuestro mensaje, cuál es nuestra función. Yo creo que es muy reconfortante. Pero algo que a mí me gustaría decir, que a veces, digamos, la comunidad lo obvia, ¿no? Porque nos enfocamos en nuestro dolor, y es que nosotros no éramos los únicos que estábamos ahí manifestándonos. O sea, la comunidad cubana no era la única que estaba protestando por la presencia de dictadores, como es el caso de Díaz-Canel para los cubanos. No, estaba la comunidad iraní protestando, estaba la comunidad boliviana protestando, estaba la comunidad nicaragüense, los venezolanos, estaba incluso gente de Nigeria, los chinos con todo el tráfico de órganos que hay desde las prisiones en China. Entonces, o sea, esto no es una lucha solamente de los cubanos. La lucha contra el comunismo y contra el totalitarismo es una lucha de muchísimos pueblos en los cuales nos tenemos que enfocar ambos, ¿sabes? Cada quien, y saber, ucranianos también, exactamente, saber articularnos entre defensores de la libertad, no solo enfocarnos en nuestra lucha personal. Lo hemos dicho varias veces en esta podcast. Esto no es solo una lucha contra la dictadura castrista, es una lucha contra el comunismo y una lucha por la libertad, de hecho, general en el mundo.
Yo realmente me dio mucho, me reconfortó mucho que pude tener la oportunidad de hablar con los policías sobre el nombre de la esquina donde estábamos. Cierto. Y pude contarles a ellos quiénes eran los hermanos al rescate, qué era lo que había pasado. Me hicieron preguntas, yo respondí las preguntas. Y yo noté el interés, pero también la empatía de ellos hacia nosotros. Sí. O sea, incluso uno de ellos me dijo, yo sé lo que sufren ustedes como cubanos, yo sé todo lo que han pasado, yo sé que en Cuba no hay libertad, que no es un país libre. Sí. Y en cuanto a eso que dice Reinier, es muy cierto, que la única tragedia del mundo no es la nuestra. Hay muchas otras tragedias. Allí había muchos activistas de otros países también reclamando la libertad de sus países y manifestándose en contra de los tiranos. De hecho, veíamos manifestaciones en varios lugares, ¿no? Yo creo que realmente es muy importante que todos lleguemos a hacer un frente común. Porque las tiranías hacen frente común. Exacto, entre ellas se organizan entre ellos y están ahí, ¿no? Ahí está el G77 que sucedió hace apenas una semana. Exactamente. Entonces yo creo que es muy importante que los sufridos de este mundo, las víctimas de esa dictadura, deberíamos hacer un frente común. No sé si recuerdan, de la noche del miércoles para el jueves, cuando estábamos subiendo al hotel, yo andábamos en el cartel de 64 años de dictadura y no oficinó. No sé qué, y recuerdo que yo siempre tenía esta dinámica, ¿no? De cuando entrábamos al lobby, pues simplemente en silencio me paraba para que todo el que estuviera ahí pudiera leer el cartel hacia un lado y hacia el otro. Y cuando estaba ya retirándome, o sea, cuando nos estamos viendo hacia el elevador, se me acerca un nigeriano y me dice, brother, estoy contigo, nosotros aquí estamos peleando por lo mismo, me da mucho gusto ver gente que está haciendo algo similar, incluso intercambiamos contactos y me dijo... Yo creo que yo tomé el testimonio sí, de él. yo a las 2 de la tarde, me dijo, yo a las 2 de la tarde tengo algo, si quieres participar, no sé qué, yo le dije, sí, está claro, y sí, cuéntanos eso, y después chequeando, digo, wow, o sea, la manifestación de nosotros mañana es a las 2 de la tarde, y le escribo, le digo, hermano, me hubiese gustado estar ahí, pero no va a poder ser, tenemos este evento a las 2 de la tarde y le mando el flyer. Pues esa persona se presentó en el evento que nosotros teníamos a las 2 de la tarde y participó con nosotros ahí. O sea, esto es una muestra de esto mismo que estamos hablando. No, y una de las emociones de las tantas que tuvimos fue la noche del miércoles precisamente, fue el propio martes. Ya se me va un poco. Bueno, es que pasó mucho. Sí, cuando nos encontramos. Contexto un poco y sacamos como en Times Square. El martes, fue el martes de la noche. El martes de la noche nos unimos a nuestros hermanos venezolanos en Times Square en una protesta pidiendo cierren los centros de tortura. Así decían los pullovers, decían muchos los carteles. De hecho, en uno de los próximos podcasts voy a ponerme el pullover que usamos junto con los hermanos venezolanos. Para que no haya sido el pullover solamente para usar esa noche y que se pues tenga una extensión, ¿no? En nuestro podcast. Y para mí fue emocionante estar ahí con hermanos venezolanos, algunos de ellos expresos, como el hermano Víctor, por ejemplo. Sí. Una de las anécdotas igual que me voy a guardar para el resto de mi vida fue el martes igual en la mañana, digamos sobre las 2, 3 de la tarde, cuando estábamos haciendo la manifestación ahí frente a la misión esta permanente de la ONU, o ante la ONU de la dictadura castrista, que se nos juntaron ahí algunos de los señores del exilio histórico, de la Brigada 2506, que ellos son como los representantes del ala norte, si mal no recuerdo, de los expresos políticos y estuvieron ahí conversando con nosotros, ¿sabes? Dieron sus opiniones. Y un poco cuando se iban a retirar nos comentan que ya ellos se podían morir tranquilos. Ya ellos se podían morir tranquilos porque veían juventud y veían gente que estaban retomando el camino que ellos en algún momento iniciaron y que sabían que su lucha no iba a ser en vano y que nada, que podían descansar en paz porque sabían que había nuevos pinos, ¿no? Como ellos dicen. Y la verdad que nos llenó de orgullo a todos los que escuchamos eso. Es algo que sinceramente lo guardo como una anécdota con mucho cariño y sobre todo con mucho respeto por esos hombres que iniciaron, ¿no? Todo esto que nosotros hoy estamos... Bueno, yo por ejemplo, ver a esta, yo le digo muchachita, ¿no? Jovencita, no recuerdo su nombre ahora, que fue la que se lanzó al campo de pelota en el estadio. Sí. Verla allí, una muchacha que no nació en Cuba, que nunca ha puesto un pie en Cuba, o sea, es hija de cubanos, pero nació aquí en el exilio
y verla con tanto dinamismo, ¿no? Con tanta efusión, diciendo aquellas consignas y reclamando la libertad para Cuba, para mí eso es algo muy significativo, porque estamos viendo no solamente que estamos envueltos en esta lucha quienes hemos padecido el comunismo, sino también los hijos de los que lo han padecido, los hijos que no saben realmente por experiencia propia qué cosa es el comunismo, pero que han escuchado el mensaje de sus padres. Y eso es importante también para nuestra lucha, o sea, que las nuevas generaciones se sumen, ya sean que hayan nacido en Cuba o que hayan nacido aquí en los Estados Unidos, pero que se sientan con ese deseo, con ese anhelo de libertad para el país, para la tierra de sus padres. Es algo muy importante. Eso para mí fue muy importante, ver a tantos jóvenes que dominan el inglés excelentemente y que podían dar el mensaje en inglés con claridad. Eso fue muy importante también, y gente muy joven. O sea, realmente fue muy, sí. Yo lo califico yo desde mi punto de vista como muy positivo todo lo que se hizo, sí, todo lo que logramos, y repito, por esas razones que ahora andan inventando sus teatros, porque les llegó duro y les ha dado duro lo que hicimos en Nueva York. Y por supuesto, por esas razones que ahora están tratando de pintarse la cara de víctimas de terrorismo. 100%. Los únicos terroristas en la historia son ellos. Sí. No, hay todo tipo de anécdotas. Yo, por ejemplo, una de las más emotivas que tuve fue cuando estábamos ahí en la protesta el jueves 21 de las 2 de la tarde que hicimos la marcha. Sí. Que la marcha, por cierto, terminaba en un lugar donde se iba a celebrar un evento, y ahí la dictadura hizo su jugada, y cuando llegamos al lugar resulta que estaba suspendido el evento. Y decidimos irnos entonces para la misión diplomática. Y otros fueron entonces a tratar de rescatar el evento. Exacto. Rosa con Cuba Decide, y digamos la gente que más estaba allá para participar en el evento se quedó, y se fueron dar las dos cosas, pero intentaron frustrar eso. Pero en medio de eso vivió una de las cosas que menos imaginé que yo iba a vivir en Nueva York. Y fue que de repente veo delante de mí a una pareja joven de Tahuayabón, en Cuba, del pueblo del cual yo procedo. Cuando ellos me vieron y yo los vi, pues tuve una tremenda emoción, porque además yo no los veía desde que me fui de Cuba hace 7 años. O sea, me encontré con una pareja jovencita de Tahuayabón, y ya les digo, encontrarme en Nueva York a alguien más del pueblo en medio de la protesta era algo que yo no esperaba, y es una anécdota personal que debo mencionar aquí. Sí, yo les digo, la verdad es que fue bien intenso, como les digo, mi gente. Lo han podido estar viendo en todos los videos que hemos estado subiendo acá, cubanos en Washington, D.C. Pero bueno, queremos contarles, ¿no? Fue el 19, todo el día estuvimos hasta la tarde, hasta bien tarde. El 20 estuvimos también ahí, y ese día fue, digamos, estuvimos hasta la 1 de la mañana. O sea, estuvimos del 20 al 21. Amanecimos ahí, ¿no? Nos cogió la madrugada ahí. Y bueno, luego entonces el 21 estuvimos desde las 2 de la tarde, nos convocamos en la 42 y la Second Avenue. Y desde ahí hicimos toda una caminata hasta supuestamente donde en un principio se iba a dar el evento de Cuba Decide y Cuban Freedom March. Y luego, bueno, como esto se frustró, nos movimos muchos a donde debe ser un punto de encuentro constante para todos los cubanos libres, que es frente a la delegación o a la misión permanente ante la ONU de la dictadura castrista. En la esquina de Hermanos a Rescate. En la esquina de Hermanos a Rescate, exactamente. Así se nombró, y así esperemos que también se renombre la calle 16, donde está la embajada de la dictadura castrista aquí en Washington, D.C., por Osvaldo Payá Way. Exacto. Ya te digo, tú dijiste bien que bueno, fueron horas y horas, días y días. Yo calculé que fueron más de 30 horas. Si estuviéramos todavía en la época del celuloide, yo te diría que serían kilómetros de cinta grabada. Y quiero, ahora que digo esto, mencionar que la dictadura, para tratar de contrarrestar nuestros miles de horas de cintas, si pudiéramos grabar todo lo que pudiéramos, si pudiéramos poner todo lo que grabamos, la dictadura consiguió menos de 1 minuto, en un montaje que hicieron en un lugar de Nueva York, una película de Hollywood, cerraron la cuadra como si filmaran una película, y allí hicieron bajar a Díaz-Canel, aparecer a Díaz-Canel, dura menos de 1 minuto, donde lo están recibiendo la gente de Code Pima. Hicieron eso corriendo, que nosotros no nos apareciéramos ahí y les jodiéramos el montaje. Entonces,
en menos de un minuto el videíto ese que han tratado de hacer viral, Sí. para tratar de hacer pensar de que Díaz-Canel fue recibido por el pueblo americano, cuando en realidad fue un montaje de Hollywood lo que hicieron. Menos de un minuto, tírenlo contra las horas y horas y horas que tenemos ahí, ¿no? Y contra la cantidad de perfiles Sí. que cada cual ha, digamos, publicado o sea, el mismo suceso, pero desde su cámara, desde, digamos, de sus tomas y con su perspectiva. Son miles de horas. Son muchísimas horas, le digo. En realidad, si nos ponemos a contar ahí a detalle, estuvimos por lo bajito más de 30 horas de protesta Sí. durante toda la semana, pero además son muchísimos los influencers y los no influencers que desde sus plataformas digitales, desde sus perfiles, ya sea Facebook, Instagram, TikTok o quien tiene un canal de YouTube, ha estado publicando lo que allá se estuvo haciendo. Sí. Y ya le digo, no son uno, no son dos, no son tres, son muchísima gente. El Chucho del Chucho, Eliezer Ávila, Juntas y Revueltas, el mismo Yello de Bafletazo estuvo allí. Recuérdenme así. Estaba el B de los haitianos. No estuvo en las manifestaciones, pero sí estuvo presentándose, haciendo un proyecto el lunes. Estuvo Kid Brown. O sea, fueron muchísimos los cubanos que estuvieron ahí. Discúlpenme si ahora mismo se me pasa alguno, no es la intención. Pero la realidad es que hay muchísimo material para contrarrestar ese videito que es el único. O sea, puede que estén 1000 perfiles, puede que estén 1 millón de perfiles, pero es el único con las mismas tomas, con el mismo enfoque. Lo que nosotros estamos hablando, tenemos 1000 tomas, 1000 enfoques de lo que pasó durante toda una semana. ¿De qué estamos hablando? De un grupito de cubanos que recibió a Díaz-Canel y lo aplaudió. No, estamos hablando de un grupito estadounidense, pero ellos quieren decir eso. Ellos quieren decir que dentro de ese grupito estadounidense había cubanos y venezolanos. Por Dios. Por favor, habría un cubano y un venezolano. Y nosotros En hubieran todo estado caso, no, exactamente. Era la gente. Porque lo más llamativo, lo más significativo de ese grupo que hizo la contraprotesta en uno de los días que estábamos allí frente a la misión diplomática es precisamente que no había cubanos, no había ni siquiera uno. Exacto. Y esta que está aquí, que se les enfrentó, se los pudo decir, ustedes no son cubanos, ustedes no saben qué es lo que pasamos nosotros como cubanos, ustedes no conocen la tragedia del pueblo cubano. Y si están ahí defendiendo a ese régimen, es o porque tienen algún interés en hacerlo, porque están recibiendo dinero, o porque verdaderamente son unos sinvergüenzas. Porque no hay otra manera, ¿no? de poderlo ver. No, esa gente de esa toma de que no llega un minuto, pero además no llega un minuto sumando 2 posiciones que hicieron. O sea, esa toma es con la misma gente que tienen rodando de un lado para otro en los Estados Unidos en ese bus que tienen rentado, que fue el bus al cual yo, cuando iba a salir de la misión diplomática, pues intenté ponerme, ¿no?, en señal de protesta. Pero realmente, ya te digo, no tienen vergüenza y a mi modo de ver han tratado de reaccionar de esas 2 maneras, respondiendo con ese pequeño videíto que montaron en la película hollywoodense y luego viniendo a lanzar esas 2 botellitas con periódico Gramma enseguida. No, es que es un chiste. Es patético. Sí. Son unas aguadadas, ¿verdad? Tremendo. Yo estoy seguro que seguramente producción pues, pone algunas fotos de las que tomamos, Reinier, aunque se pudo poner el fragmento de las grabaciones que hicimos la semana pasada. Sí, hay bastante material y durante todo el podcast van a estar saliendo fotos y incluso antes, o sea, cuando terminemos el podcast, pues vamos a estar cerrando con algunos fragmentos, algo que se nos haya ido en la edición, digamos, de las protestas que hicimos. Pues vamos a estarlo compartiendo con ustedes y también de nuestras plataformas, sea Facebook, Instagram o TikTok, también vamos a estar subiendo contenido de lo que ahí estuvimos viviendo. Señores, yo creo que de verdad fue súper productivo lo que hicimos en New York. Una muestra clara es cómo la dictadura ha reaccionado, cómo han tenido, como ustedes acaban de decir, que salir a montar un segundo, un minuto ahí, que se ve que estaban corriendo, que lo que dijo fue 3 cosas, que no estaban tranquilos, que no estaban relajados, fue una toma, un montaje para hacer parecer que el dictador Díaz-Canel estaba ahí dándose un baño de pueblo, lo que es totalmente incierto. Y lo otro es cómo han reaccionado con toda esta parafernalia, todo este circo que han montado, de este supuesto ataque a la embajada castrista aquí en Washington DC, que a simple vista se ve que es un chiste, que es un montaje,
que estos supuestos cócteles Molotov no estaban intencionalmente preparados para hacer ningún daño. Eso fue una botella con una chispita que no quemó una pared, que no quemó una ventana, que no destrozó nada. Simplemente fueron dos botellas ahí que se lanzaron como un niño haciendo una maldad, ¿no? Sin intención real de crear ningún daño. Pero, sin embargo, es, digamos, el mecanismo que está usando la dictadura para victimizarse y para crear todo su escándalo, pero además para tratar de ensuciarnos con su mierda y para tratar que el activismo que se hace aquí en Washington, D.C., pues se desarticule. Y eso es lo que no nos vamos a permitir. Primero, porque no tenemos nada que ver con eso. Y segundo, porque no nos vamos a dejar meter miedo por estos perros, porque nosotros somos libres. Y la libertad está aquí, es un estado mental que no nos vamos a dejar coercionar por ninguno de estos comunistas. Así que vamos a seguir, primero porque sabemos que tenemos la verdad, segundo porque tenemos el derecho y estamos amparados por la Constitución de hacerlo, y tercero porque sabemos lo que estamos haciendo y son métodos de lucha no violentos. No tenemos nada que ver con actos violentos ni actos terroristas. Los terroristas aquí son ustedes, los comunistas, la dictadura Castro comunista. Esos son los terroristas. Seguro. Así que, mi gente, no sé si quieran decir algo más. Yo creo que más o menos hemos abordado bien lo que vivimos en New York y este circo, ¿no?, que la dictadura está queriendo montar. En el caso de que no, mi gente, recuerden que somos cubanos en Washington, D.C., en todas nuestras plataformas digitales, en Facebook, en YouTube, en Instagram, en TikTok y en Twitter somos CW Washington, D.C. Aquí estamos una semana más para compartir con ustedes todo lo que con respecta a la lucha por la libertad de Cuba. Recuerden que entre todos los cubanos que despreciamos esa dictadura, hay quienes quieren que se caiga y hay quienes hacen porque se caiga. Elige usted en qué grupo quiere estar. Así que yo creo que podemos ir cerrando el podcast. Si Mario quiere regalarnos una oración para poder cerrar. Está bien. Dios Todopoderoso, en tu palabra el apóstol Pablo escribe a los cristianos diciendo: nuestras almas no son carnales, pero son poderosas para derribar fortalezas. Te agradecemos mucho porque nosotros no tenemos necesidad ni de encender un fósforo al lado de las inmensas armas que tenemos, que son armas espirituales y las armas de la no violencia que se encuentran, tienen su génesis en la Biblia. Gracias porque tú nos enseñas a vencer desde el amor, que tiene una fuerza destructiva para el mal. Gracias porque vamos a muy pronto ver cómo cae la dictadura. Y gracias porque podemos estar mirándolos a los ojos con toda nuestra dignidad, y fue lo que nos permitiste hacer en Nueva York. Por lo demás, te pedimos que la verdad salga a flote. No solamente en quién fue el que tiró esas dos botellitas y que quizás él fue la misma dictadura. Queremos que la verdad salga a flote, sino también incluso en hechos horrendos en estos más de 64 años de terrorismo, incluida la destrucción del Hotel Saratoga, donde tengo razones para pensar que está la mano negra de Dios. Gracias por tu amor y tu misericordia, y a pesar de tanta maldad, gracias porque estoy convencido que ahora sí nuestro día viene llegando. En el nombre de tu Hijo Cristo, con el perdón de nuestros pecados.